clase de escuelas historiográficas del 12 de abril del 2021. Vamos a repasar la parte del positivismo y vamos a identificar algunas características del positivismo en la historia. Para empezar vamos a poner este video. Quiero que por favor tomen apuntes y vamos a analizarlo cuando concluya. Es cortito, así que y es un poco rápido, así que tienen que estar muy atentos. Okay. En la Grecia antigua, desde Aristóteles, el conocimiento de las cosas tenía que ver con la observación. Y así siguió durante la Edad Antigua y la Media, hasta que con Galileo, un señor multifacético, que fue astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano que vivió en ese siglo, se consideraba que la verdadera ciencia tenía que ser cuantificada, corroborada y comprobada, desde un lado exacto y matemático, y que todo conocimiento que no pudiera ser así se consideraba metafísica. Ahora vayamos al tiempo que nos importa, Francia en el siglo XIX. El positivismo surge en una parte de la historia que fue relativamente pacífica. Se desarrolla la industrialización europea, se construían redes viales para unir las ciudades con el campo, se vencían a las enfermedades gracias al avance de las investigaciones científicas en el campo de la medicina. En suma, en Europa se asentaba la idea del progreso en la población y esta idea entusiasmaba a todos. Se desarrollaban las ciencias con contribuciones importantes como las matemáticas, la medicina. Ocurría una estabilidad económica y política que la sociedad interpretaba positivamente. Pero pronto se hicieron notar los grandes males a nivel social: la explotación del proletariado, el abuso inhumano hacia los menores de edad y las miserables condiciones de la clase obrera. Es entonces cuando al sur de Francia, en una ciudad industrial llamada Montpellier, nace en 1798 Auguste Comte, un pensador que años más tarde crearía la ideología positivista, pero de esto hablaremos más adelante. Comte era un chico rebelde. Desde temprana edad rechazó el catolicismo tradicional y las doctrinas monárquicas. Estudió en París, pero fue expulsado al poco tiempo por causar revueltas estudiantiles. Durante 7 años fue secretario de Saint-Simon, quien había estado interesado en la elaboración de programas para una reorganización de la sociedad de su tiempo, y cuya influencia quedaría reflejada en algunas de sus obras. Y además daba clases gratis de astronomía y escribió una enciclopedia. Entre sus obras están Curso de Filosofía Positiva, 1842, Discurso sobre el Espíritu Positivo, 1844, y Sistema de Política Positiva, 1854. ¿Cómo pensar? Comte creía en la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad, capaces de instaurar el orden social sin apelar a la religión o a la metafísica. Por ende, tenía una fuerte opinión conservadora y contrarrevolucionaria, en desacuerdo con las propuestas de Voltaire y Rousseau, acusándolos de generar utopías metafísicas irresponsables e incapaces de otorgar orden social y moral a la humanidad. Para él, todas las ciencias formaban una jerarquía. Cada eslabón dependía del anterior de acuerdo a la complejidad de los fenómenos estudiados, por lo que veía la sociología como la última y la más grande de todas las ciencias. Terminó su vida como un hombre enfermo mental y pobre. Murió en París en 1857. Nos queda algo sin resolver. ¿Qué era el positivismo? Según la Real Academia Española, el positivismo es un sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto, pero en realidad abarca mucho más que eso. El positivismo es una doctrina filosófica, sociológica y política que resalta la importancia de la comprobación científica de los conceptos filosóficos, que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada, la afirmación positiva de las teorías obtenidas mediante un método científico. Según Comte, los conocimientos pasan por 3 estados teóricos distintos, tanto en el individuo como en la especie humana en general. La ley de los 3 estados, en la que se compara la historia del pensamiento humano con la de la vida de una persona. Es un fundamento de la filosofía positiva y una teoría del conocimiento y de la historia. La primera que vamos a ver es la teológica o mágica. En esta época las personas dan explicaciones mágicas a los fenómenos naturales.
Utilizan categorías antropológicas para comprender el mundo y técnicas mágicas para dominarlo. También creen que ciertos fenómenos son causados por seres sobrenaturales o dioses. Otra es la fase metafísica o filosófica, en la que se intenta explicar la naturaleza de los seres, su esencia, sus causas. Y así como en el estado anterior que los poderes se resumían al concepto de Dios, acá es la naturaleza, la gran entidad general que lo sustituye. Pero esta unidad es más débil, tanto mental como socialmente, y el carácter del estado metafísico es sobre todo crítico y negativo. Se deja de creer en seres sobrenaturales y se comienza a creer en ideas, por lo que las explicaciones son racionales y se cuestiona el porqué de todas las cosas. Y por último, la fase científica o positiva. Es la definitiva. La mente humana renuncia a la búsqueda de ideas absolutas y en vez de esto, ahora se dedica a estudiar las leyes de los fenómenos. El conocimiento se basa en la observación y la experimentación, y se expresa con el recurso de la matemática. Se busca el conocimiento de las leyes de la naturaleza para su dominio técnico. Enuncia lo que es vano intentar conocer y busca solo las leyes de los fenómenos. Finalmente, da a entender que el primer estado hace referencia a la infancia o niñez, el segundo a la adolescencia y el tercero a la adultez. Pero ahora ustedes se deben estar preguntando, ¿y por qué fracasó el positivismo? El fracaso del positivismo queda sintetizado en la incapacidad de reducir la investigación científica a una simple lógica. Los positivistas dejaban sin fundamento lógico una parte esencial del proceso de verificación que cuestionaba la objetividad del mismo. El proceso de verificación implicaba una traducción de lo teórico a los conceptos observacionales. Sin embargo, la realidad de la ciencia natural o social se resistió a aceptar teorías axiomatizadas y a una traducibilidad de lo teórico a lo observacional. El dualismo entre pensamiento y realidad no puede ser resuelto por el positivista porque esta relación siempre será más compleja que los dictados de cualquier lógica, y porque las transiciones no podrán ser establecidas con propiedad sin reconocer que la única relación entre sus preposiciones es la deductiva. El positivismo, con su método hipotético deductivo, fracasó en querer reducir el proceso de investigación científica a una lógica abstracta, desubjetivada. Listo, esa sería la idea. No sé ahora cómo quitar el fondo virtual, un momentito. Listo. Ok, bueno, hemos resumido el positivismo con este video. ¿Qué elementos les ha llamado la atención? ¿Algún elemento que no lo hayan estudiado el año pasado? A mí me llamaba la atención, dicen, el tema de por qué fracasa, ¿no? El positivismo, y si es que nos podría aclarar un poquitito más esa idea. Sí, hay varias ideas. Bueno, vamos a seguir aclarando. En realidad, esa es una teoría, ¿no? Que dicen que fracasa por su relación con la lógica. No ha podido explicar incluso la eliminación de estos pensamientos, sentimientos. Aunque el positivismo es el que quiere lograr una historia, ya entrando directamente a la historia, quiere lograr una historia científica sin tener una postura del historiador, o sea, por eso es descriptiva y otros elementos más, no va a lograr esa situación. Creo que es importante llegar a pensar de que el positivismo evidentemente es un pensamiento filosófico, pero que se va a aplicar a todas las ciencias de ese momento y hasta del momento actual, ¿no? Por eso todavía quienes estudian Derecho hablan de
el positivismo en el derecho, ¿no? En la sociología, ¿no? En cada una de las ciencias, así como también en historia. Ahorita voy a aclarar un poquito más de tu pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Logran ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí, Licen. Bueno, el positivismo tiene como base, bueno, ya saben cuál es el fin. El fin del positivismo es el progreso. Ya. Dentro de la historia vamos a tener en cuenta algunos escritores que también les había preguntado en la anterior clase. ¿Qué pasa con el positivismo? El positivismo lo que va a querer es aplicar toda una teoría y una metodología. Ustedes veían en el video, hay una etapa de observación y luego una etapa de experimentación. Y para que sea ciencia, tiene que ser una etapa de comprobación también. Entonces, una teoría y una metodología que pueda comprobarse. Entonces, ¿qué implica esta teoría y esta metodología? Primero ver que hay un método, bueno, primero se empieza con la observación, luego la experimentación, que es cuando se levantan las fuentes, y luego una comprobación. Quiere que la historia sea una ciencia que cumpla con el método científico, ¿ya? Se debe hacer entonces, los historiadores tenemos que hacer una historia ¿de quiénes? ¿Qué tenemos que hacer los historiadores? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede responder? ¿Qué hacemos los historiadores con el positivismo? ¿De quiénes debemos estudiar o a quiénes debemos estudiar en el positivismo? ¿A quiénes debemos estudiar? ¿Quién puede responder? Vamos a ir. Richard. ¿Han visto el año pasado o no? No muy claro, Licen. Ok. Díganme nomás, no hay problema. Si no, en vano les voy a estar exigiendo esto. Ok. Se debe hacer historia de algunas personas. Y estas personas tienen que tener cargos jerárquicos. ¿Ya? Por ejemplo, ahí Michelet va a hablar de la Revolución Francesa y va a tomar en cuenta principalmente a los líderes, ¿no? No sé si han leído Michelet, habla de Robespierre, de todo, ¿no? En la Revolución Francesa. Y luego tenemos a Ranke, que va a hablar de los papas, de la monarquía. Les he traído algunos ejemplos. Y los historiadores tenemos que hacer historia de estos grandes hechos importantes, ¿no? Grandes hechos y acontecimientos como guerras, batallas, gestiones presidenciales y monárquicas. Se van a dar cuenta con esto de que la mayoría de nuestra historia escrita, historia entre comillas, va a ser positivista. Quienes nos hablan de los grandes personajes, ¿no? De estos personajes que han, entre comillas, marcado la historia, dicen, de los presidentes, de los rectores de la universidad o de las grandes batallas, ¿no? Guerra del Chaco, Guerra del Pacífico, todas estas guerras y enfrentamientos bélicos van a tener como inicio un planteamiento positivista, ¿no? Y grandes monarquías o presidentes o autoridades. Luego vamos a ver también historia de grandes personajes, reyes, príncipes, presidentes, papas, estos grandes héroes, estas historias que nos hablan de los personajes como actores fundamentales dentro del proceso histórico,
así como los rectores, no sé, todas estas autoridades. Si queremos hacer una historia positivista, por ejemplo, de la carrera de historia, vamos a tener que ver incluso a los del centro de estudiantes, ¿no? Entonces, porque son autoridades en ese momento. Los historiadores, esto también anótense, esta parte anterior de que debemos estudiar grandes hechos y acontecimientos como guerras, batallas, gestiones presidenciales, anótense por favor, ¿ya? Y luego vamos a tener que estudiar grandes personajes también, y esta es la base metodológica que plantea el positivismo en la historia. Tenemos que describir los hechos y acontecimientos, pero este término describir es fundamental, ¿ya? Tenemos que describir hechos y acontecimientos, solamente describir, no hay la opción de problematizar, de analizar, de comparar, nada, solamente describimos. Sí. Una cosa, por ejemplo, digamos que se quisiera hacer la historia de, no sé, aquí en Tarija, a ver, siempre se habla de Don Nilo Soruco, pero sin embargo está averiguando y hay como una historia no contada que es de su esposa, ¿no? Que es la que realmente es como que ha mantenido a la familia, que ella era la que verdaderamente tenía toda esta línea revolucionaria. Entonces, cuando se habla acerca de utilizar este método científico, el positivismo, se tendría que, ¿cómo se podría describir estos hechos y acontecimientos sin mezclar, por ejemplo, los sentimientos y todo esto que tiene la gente que la ha conocido o esto? Es muy interesante tu pregunta. En historia tenemos varios métodos para hacer historia de personajes o grandes personajes. Uno de los métodos es seguir el positivismo o el neopositivismo, que también muchas personas están trabajando con eso. ¿Qué implica hacer una historia positivista de un personaje? Por ejemplo, Nilo Soruco, que para la gente para los otros, pues hemos admirado, ¿no? Quién es y las cosas que ha hecho, ¿no? Y bueno, pero ahí podríamos verlo desde una idea positivista de un gran personaje. La construcción de la historia de Nilo Soruco tendría que ser descriptiva, por un lado, y principalmente basándonos en documentos. Por ejemplo, me dices, la visión de su esposa es distinta, claro, le ha tocado la parte dura, ¿no? Y ella, si tú la entrevistas a ella para escribir una historia de Nilo Soruco, ya no es positivista. ¿Por qué? Porque para el positivismo, vuelvo a decir, la única fuente es el documento, ¿no? Ahora, ¿hay otras opciones para hacer historia de un personaje que no sea positivista? Sí, puede ser una historia mínima o una historia biográfica también, que no es lo mismo, y también tiene su importancia, porque el positivismo no ha dejado de tener importancia. Tal vez para las ciencias exactas hay esta relación con la lógica que preguntabas, pero en las ciencias históricas, si se dan cuenta, la mayoría de la construcción de nuestras historias son positivistas. Entonces, no es que haya caducado, no es que, ¿no? Ahora, han surgido nuevas formas de construir saber, ¿ya? Entonces, si quieres escribir una historia de Nilo Soruco en base de los documentos solamente, describiendo los hechos, por ejemplo, nació en tal fecha, estudió en tal colegio, no sé, estudió en la universidad o trabajó en tal lugar o accedió a estos cargos, ¿no? Es una historia descriptiva. Si es así, puede ser positivista. ¿Cuál es el otro requisito para la historia positivista? Es redactar en forma narrativa. Entonces, cuando uno narra de forma narrativa, es bien bonito porque estamos muy acostumbrados al formato narrativo, ¿no? Que va escribiendo parte por parte por parte en orden cronológico. Pero cuando uno escribe en forma narrativa, no hay preguntas, por ejemplo, ¿no? Y además, el otro requisito es orden cronológico, como les estaba mencionando. No sé si ha quedado resuelta tu pregunta. Sí, perfecto. Ok. Entonces ya saben, para el positivismo la única fuente va a ser el documento. La única fuente, no hay más, no hay fuentes orales, no hay periódicos, ¿no? Si alguno de ustedes, alguno de sus tutores en tesis le dicen, no, pero es que va a revisar periódicos, no es una fuente, para nuestra época, pleno siglo XXI, ya es una fuente.
Hace más de 100 años atrás la única fuente era el periódico, el documento. Ok, ¿qué escritores? Tenemos hartísimos escritores dentro del positivismo, pero solamente dos los vamos a repasar ahora. Uno es Leopoldo von Ranke, él es alemán, y Jules Michelet, que él es francés. Vamos a ver si podemos reproducir. No, no ha descargado esto. Bueno. Michelet va a escribir Historia de la Revolución Francesa. Seguramente ustedes lo han visto a Michelet, o si han trabajado la Revolución Francesa. ¿Alguien ha visto Michelet? ¿No? Sí, creo que lo hemos repasado, sí. Tengo reporte que sí. Ok. Bueno, ese es el planteamiento general del positivismo. Ahora, les voy a explicar un poquito más quién era Ranke. ¿Ya? Vamos a empezar por Ranke y luego vamos a hablar de Michelet. Ranke va a ser un historiador alemán. ¿Ya? Él va a nacer en Alemania en 1795. Acuérdense un poquito la época, 795. Está finalizando el siglo XVIII. Él va a estudiar y se dice que le gustaba mucho la cultura griega, ¿no? Las culturas clásicas, Grecia y el latín también. Él va a estudiar en la Universidad de Leipzig y va a trabajar temas clásicos y temas de teología. Clásicos nos referimos a Grecia y Roma, por si acaso. Ahí va a empezar a conocer mucho sobre la filología y va a realizar varias traducciones al latín. Él va a seguir una idea clásica de la historia, sin embargo, él va a introducir estas ideas positivistas dentro de la investigación histórica. Él va a proponer de que se puede hacer una historia científica. Es lo que le debemos los historiadores al positivismo, porque antes del positivismo, historia solamente era una forma de redactar. Ustedes saben, bueno, han debido ver Heródoto, ¿no? ¿Han trabajado Heródoto? Tal vez en historiografía general. ¿No han visto Heródoto? Bueno, Heródoto es el padre de la historiografía, el padre de la historia, ¿no? Heródoto va a ser considerado uno de los primeros, el primer historiador. ¿Cómo se ha creado el estudio de la historia? Bueno, en realidad no era tan estudio. La historia va a ser solamente un género literario, o sea, una forma de escribir en ese momento, ¿no? Cuando se conocían los poemas, por ejemplo, o los cantos que también han debido ver, ¿no? Habían otras formas de escribir y la historia va a ser una de las formas. Y va a crearse esta forma de escribir como un nuevo método literario, ¿no? Entonces hay esta nueva forma, cómo se escribe de las cosas que han pasado y ¿qué se llama eso? Historia, ¿no? Entonces hasta que llega Ranke y luego Michelet, ¿no? De forma paralela también en cada uno de sus países, vamos a tener una historia científica y es algo que no hemos dejado que nos cambien porque hay algunos cientistas, ¿no? Más de la línea exacta, que van a decir que la historia no es ciencia, ¿no? Y ya se han debatido cantidad de años sobre si es ciencia o no es ciencia, esto lo han debido ver también en otras asignaturas. Nosotros, los historiadores, creemos que la historia es ciencia. ¿Por qué? Porque cumplimos un método científico que se puede comprobar. Por eso es que cuando levantamos información primaria de cualquier fuente, siempre tenemos que levantar información muy precisa de dónde es la fuente, archivo, fondo, sección, serie, por ejemplo, ¿no ve? Entonces tenemos que tener esa información precisa, de manera de que quien quiera, quien sea, pueda ir a nuestra fuente y comprobar que el documento dice tal cosa. En sencillo, esa sería la idea. Va a considerar, por ejemplo, que él va a hablar del conocimiento histórico en relación a la interpretación. Él no va a considerar que sea importante la interpretación. En sus términos, hay un librito, no lo tengo digital, no lo he podido conseguir, pero
en el texto, que si me piden, si necesitan esto, los puedo pasar. Él dice, descubrí por comparación que la verdad era más interesante y hermosa que la ficción, ¿no? Ahí está lo que les decía. Súper chévere. Antes va a ser una perspectiva, una propuesta literaria, muchas veces, obviamente, regulada por la ficción, ¿no? La ficción va a ser la que va a dar vía libre a que se escriba como sea. Y continúa. Me desvié de esta y decidí evitar toda invención e imaginación con mis trabajos y sujetarme a los hechos. ¿Se imaginan lo que está diciendo? Esto es fundamental para la propuesta positivista. Voy a leer completita. Descubrí por comparación que la verdad era más interesante y hermosa que la ficción. Me desvié de esta y decidí evitar toda intención de imaginación con mis trabajos y sujetarme a los hechos. Es la idea de Ranke. Aunque se propone alejar él quería alejarse de la literatura, le va a ser un poco complicado también, no es que sea sencillo para él que ha vivido en esa época, ¿no? Y ha tratado siempre de mantener la historia como ciencia. Ok, les voy a preguntar ahora, tenemos poco tiempo, pero si se corta vamos a tener que volver a entrar, por favor, estoy con el Zoom que se me corta. Les pregunto, ¿sus temas de investigación pueden ser aplicados desde el positivismo, tomando en cuenta que el positivismo implica una teoría, obviamente, y una metodología? ¿Qué quiere decir esto? Basado en fuentes primarias solamente, en documentos, y que sean de grandes hechos y grandes acontecimientos. Sí, una parte, o sea, sí, sí, totalmente. Ya, ¿qué parte sería, Andrea? Por ejemplo, si es que mi tema de investigación se va a basar en la historia de la calle Ancha, pues necesitaría primero empezar como cuando se la ha nombrado como calle Ancha, ¿no? Y cuando se ha empezado ya a construirla, cuando ya ha formado parte del núcleo urbano. En la hemeroteca, igual, por ejemplo, las festividades que se hacían dentro de esta calle. Eh, algunos documentos, ¿no? Que muestren el recorrido de los chunchos, en este caso, tendría que ser por la calle Ancha y tengo entendido de que hay ese documento. Ya. Ahora, hay un elemento que nos estamos olvidando, Andrea. El objeto de la historia son grandes personajes y grandes acontecimientos. Tendrías que encontrar a alguien que haya vivido ahí y de esa manera explicar cómo era la calle o algún acontecimiento que se haya dado en esta calle. Perfecto. Ahí sí No, tal vez no, sería. no podría ser, por ejemplo, una festividad que se daba año a año, anualmente. No le interesan mucho las festividades al positivismo, grandes guerras, Ah, grandes batallas, eso le interesa mm, más al positivismo. quizás grandes personajes, sí, puede Exacto. ser. Sí, perfecto. ¿Qué dices, Concepción? ¿Cómo sería tu investigación desde el positivismo? Si no está Concepción, Andrés, por favor. Bueno, sería principalmente basarme en lo que fue el 25 de mayo, ¿no? Es como el positivismo ve las grandes batallas entonces, o grandes acontecimientos. En el mío podría ser ese el tema principal. Y Ok. además de ver algunos principales personajes que tuvieron que ver en esto. Sí, está muy bien. El tema de Andrés inicia con la idea positivista. Es un gran acontecimiento, al menos para los chuquisaqueños, incluso bolivianos, ¿no? Y basado en fuentes primarias tendría que ser. Eso tendrías que identificar qué fondo, qué sección, qué serie. ¿Qué dices, Richard? Eh, en caso mío, Listen, no creo que se pueda aplicar el positivismo porque, por ejemplo, de
mi tema es el tráfico de caravanas de llamas, entonces no hay acontecimientos o personajes importantes, o sea, que se pueda identificar o sí. Pero, por ejemplo, en tema de golpe de Estado, en esas cosas sí se puede aplicar el positivismo, porque se basa más que todo en los personajes importantes y el hecho. Ya está bien tu posición, Richard. Esa es la idea. Que cada uno identifique si es que se puede aplicar esta teoría a sus investigaciones o no se puede. Si no se puede, ¿por qué no se puede? Porque no hay grandes personajes que hayan marcado la historia de las caravanas. Por ejemplo, está bien. ¿Qué dices, Paola? ¿Dónde estás, Paola? ¿Cuál sería tu aplicación desde el positivismo? ¿No estás, Paola? ¿Concepción? Ah, está mal tu audio, Paola. Entonces puedes escribir como texto, no hay problema. ¿Qué dices, Concepción? ¿Ya estás, Concepción? Creo que no. Noemí, ¿has logrado escuchar la explicación? Dice, no, no he podido escuchar, mi internet está mal, de cada rato se está saliendo. Qué macana. Ok, la idea es la siguiente. El positivismo propone hacer una ciencia histórica, ¿no? Una historia científica, con un propio método y una propia teoría. Ahora, el positivismo te dice que trabajes grandes hechos, grandes acontecimientos, ¿no? Y estos héroes, de forma descriptiva, narrativa, en orden cronológico. ¿Tú tienes eso en tu investigación, en tu tesis? Mm. Sí, Lice, un poco sería porque cronológico se basa no en el tiempo y estoy llevando ciertos años en esa parte sería Lice. Ya, En ¿cuál es tu tema? narrativo, no creo. Mi tema es la educación, la reforma educativa. Ah, ya. ¿Cómo lo volverías positivista a tu tema? Porque la reforma educativa al positivismo no le va a interesar. Basándome, a ver, en un personaje importante, pero, por ejemplo, ay, ¿cómo sería? Ah, en sí no sería positivismo, dice mi tema, porque no se basa en un personaje importante. Sería un hecho importante, pero no es tan notable, ¿no? Sí, sí está bien esa posición, porque la idea es que tengas grandes personajes. Si la educación no, entonces el presidente que ha dictado la ley tal, digamos, ¿no ve? O el ministro de educación que era tal, ¿no? Pero tu objeto de estudio sería el ministro o el presidente. En tu caso es la La educación. educación. Entonces no sería positivista. ¿Ok? Es así de sencillo. Y es importante que vayamos viendo cómo se ha construido. Ahora quiero pedirles, ¿no? Tenemos 2 minutos, mientras hasta que se corte y luego volvamos a entrar, ejemplos de libros que hayan leído ustedes que tengan esta característica de ser positivistas. Algún libro que tengan, algún autor o que tengan o que lo hayan leído, hay hartísimos. ¿Alguien que se les ocurra mientras tanto? ¿Algún libro positivista?
Se va a cortar, se vuelven a conectar, por favor, para que haga el registro de quienes están participando y podamos continuar con esta última parte, que son los ejemplos del positivismo en Bolivia, ¿ya?